Asambleísta María Alejandra Vicuña. Gracias, presidente. Los procesos sistemáticos de anulación del Estado, de reducción a la máxima expresión del Estado que han vivido nuestros pueblos, junto con la dichosa liberalización financiera, que a decir de Noam Chomsky es la principal herramienta económica de la globalización neoliberal, y ella ha creado un panorama donde los especuladores financieros, cuando operan a través de los mercados financieros, se convierten en una suerte de Senado virtual, una especie de legislatura, cuyo funcionamiento es ajeno al proceso democrático y limita las decisiones de un país. Incluso, dice Chomsky, a veces cuando se pretende estimular su economía, implementar más sistemas de apoyo social, etcétera, esta suerte de Senado virtual puede votar instantáneamente, sacando enormes capitales, estableciendo precios predatorios. En definitiva, la liberalización financiera es otra forma de minimizar el Estado y de contraer el espacio público mediante el traslado de decisiones de lo que se llama mercado, que no es más que capital concentrado. Ante esta realidad impuesta, bajo la entelequia del mercado, una ley como la que ahora debatimos es urgente e imprescindible para el desarrollo del país, para caminar hacia ese buen vivir que reza en la Constitución. Y en este marco es primordial abordar temas relacionados con los monopolios y con el abuso de las posiciones dominantes del mercado. En esta lógica se hace evidente la necesidad de controlar dichos abusos y de sancionar aquellas conductas que desde posiciones dominantes implican prácticas de competencia desleal. Se ha manifestado a lo largo de toda esta jornada que en promedio menos de 10 empresas por cada área de producción dominan aproximadamente el 70% del mercado en que en promedio compiten algo más de 500 participantes. Por ello, lo urgente y lo necesario de esta normativa, que necesariamente, como de hecho reza en el informe, no castiga la eficiencia ni la competitividad, sino por el contrario, la estimula controlando, corrigiendo y sancionando este abuso del poder del mercado, que en los niveles de concentración que se tiene en nuestro país, evidentemente son un germen de pobreza y de distorsiones de un mercado que sin control termina irremediablemente produciendo monopolios abusivos en desmedro de los derechos de los consumidores y evidentemente de la sociedad. En este amplio contexto que se propone ahora la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado, como elemento sustancial para el funcionamiento de los mercados en el Ecuador, creo que el informe de la Comisión, que vale la pena rescatar, y sobre todo la iniciativa desde el Ejecutivo, plantea temas centrales que vale la pena recordar. El proteger a la ciudadanía de los abusos de las posiciones dominantes, el garantizar a las empresas reglas claras y transparentes para que puedan competir en forma justa y que sus logros sean en función de sus virtudes y su eficiencia y no en función de prácticas desleales, así como permitir la concentración que se dé de manera regulada y controlada por el Estado en los sectores y actividades en donde concentrar obviamente genere beneficios para la sociedad y no solamente lucro para los monopolios u oligopolios. En ese sentido, creo que es importante hacer algunas recomendaciones, las mismas que presentaré por escrito, pero que sin embargo vale la pena mencionar en qué línea están dirigidas. Creo que primero, el concepto de el poder del mercado, sin ostentar posición de dominio, debido a que es un nuevo concepto dentro del derecho de competencia y es importante para ello que la Comisión profundice y lo exponga en el Pleno de mejor manera en el segundo debate.
Por otro lado, que se establezcan las excepciones, obviamente temporales, como las de, por ejemplo, introducción al mercado o liquidación de mercadería para que el establecimiento de precios por debajo del costo de producción sea posible. Que se establezca, eso sí, de forma taxativa, los casos en que pueda negarse una operación de concentración que se produce a partir de la asociación de empresas. Esto no puede quedar a simple criterio y discreción de la instancia creada como es la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, sino que debe de estar de forma taxativamente expresa. También considero que es importante, y en eso hay una coincidencia con varias posiciones, incluso desde varias vertientes en este pleno, la eliminación de la disposición que restringe la posibilidad de plantear acciones de protección en contra de los actos administrativos de la superintendencia. Existe suficiente jurisprudencia que señala los alcances que el artículo 88 de la Constitución no puede verse limitada en ninguna ley, incluso en esta. Una cosa es la suerte de prostitución o venta al mejor postor de las acciones de protección por parte de malos funcionarios judiciales, de malos jueces, y otra muy distinta es el principio de acción de protección que consagra nuestra Constitución. Finalmente, en el artículo 76, numeral 2, literal F, es francamente inconcebible que la superintendencia pueda interferir, ahí sí, en otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, porque es pretender, como por ejemplo, que la superintendencia sancione a asambleístas por aprobar eventualmente alguna reforma que contempla algún recurso que a su criterio distorsione la competencia. Creo que son elementos que necesariamente tienen que ser superados para que pueda viabilizarse los objetivos centrales de una ley tan importante y urgente como aquella, como la que estamos tratando, y que sin duda ha dado pasos fundamentales en este primer informe y que tiene necesariamente que hacerse las correcciones y las observaciones y nutrirse a partir del debate y de los aportes que se recojan en ese sentido. Muchas gracias, presidente.